Bueno, el día de hoy les vamos a presentar el puente inversor trifásico. Lo vamos a presentar Juan Pablo Camacho y mi persona, Leonardo Torres Romero. Bueno, a continuación les presentamos un pequeño índice de lo que vamos a encontrar el día de hoy. Primero vamos a pasar por lo que es un inversor, después vamos a profundizar un poco más en qué es un inversor trifásico y cómo funciona. A continuación de esto vamos a realizar un pequeño ejercicio práctico sobre inversores trifásicos. Des- eh, claro que vamos a integrar un pequeño apartado de simulación de este ejercicio práctico y vamos a finalizar con una pequeña comparación de resultados teóricos y experimentales. Bueno, ¿qué es un inversor? Bueno, en pocas palabras, para definir un inversor es un dispositivo cuya función es cambiar pues, voltaje de entrada de corriente directa, como lo podemos ver en el diagrama de la izquierda, y pasarlo a un voltaje simétrico de salida de corriente alterna con una magnitud y frecuencia pues, establecida por el operario o por el diseñador. También, antes de pasar a los inversores trifásicos, también cabe mencionar cuál es el funcionamiento de un inversor. Y bueno, ¿cuál es el principio de operación de los inversores? El principio de operación de los inversores, pues, es que constan de un inductor y un interruptor, el cual pues se utiliza para interrumpir la corriente y colapsar el campo magnético de la bobina generando una onda pulsante inversa. Esta onda pulsante inversa es variable en el tiempo y puede inducir corriente a la salida pues, del circuito. También podemos nombrar que existen inversores de puente medio y inversores de puente completo. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos inversores? Pues que en el dispositivo de puente medio, en el inversor de puente medio, la tensión se divide a la mitad mediante un divisor de tensión capacitivo. En cambio, en el de puente completo, pues no se genera ninguna división de voltaje o de tensión. A continuación, pues ya pasamos a lo que es un inversor trifásico, más específicamente el circuito que podemos ver a la izquierda, en donde pues podemos utilizar a través de lo que veníamos viendo del inversor, eh, bueno, en este caso se aplica para una alimentación de cargas trifásicas que requieren corriente alterna. Estos inversores trifásicos los podemos ver aplicados en algunos ejemplos que tenemos a continuación en donde encontramos fuentes de tensión alterna trifásica, también encontramos puestas en marcha de motores de corriente alterna trifásicos y también encontramos pues conexiones de fuentes que producen energía en continua con cargas trifásicas, más específicamente pues los paneles fotovoltaicos que ya muy bien conocemos. Como venía diciendo, pues aquí podemos observar un poco más en detalle las aplicaciones. Al lado izquierdo pues tenemos una fuente de tensión alterna trifásica sin interrupciones. En el centro pues podemos ver una puesta en marcha para un motor de corriente alterna trifásico. Y al lado derecho podemos ver pues eh, un pequeño esquema o bueno, un pequeño abrebocas de lo que sería una estación de paneles fotovoltaicos. Bueno, ahora pasamos a las formas de onda que tendrá el circuito. Específicamente aquí hablaremos sobre el inversor trifásico, pero en configuración de puente medio, como había dicho mi compañero Leonardo. Entonces, pues en primer lugar, en la parte superior del gráfico, nosotros podemos observar que está en la configuración de cada uno de los pulsos, desde G1 hasta G6. Y pues básicamente aquí podemos observar que el desfase que existe entre cada uno de estos pulsos generados para los transistores, pues es que están desfasados en 60 grados con respecto a los demás pulsos. Y pues son 6 pulsos porque son 6 transistores los que se implementan en un inversor trifásico de puente medio. Entonces por ello tenemos que diseñar un sistema
que permita generar estos 6 pulsos para cada uno de estos transistores. Luego, después del gráfico de pulsos, podemos observar en la parte inferior que están los voltajes de línea de cada uno de, sí, pues, de cada una de las parejas de las fases del sistema trifásico. Entonces podemos observar primero el voltaje de línea BAB, luego el BC y luego el DC y A. Eh, en estas formas de onda, podemos observar que pues, estas están desfasadas 120 grados con respecto a la otra. Pues eso, pues teniendo en cuenta que, pues estamos hablando de un sistema trifásico, ¿no? Entonces, estos voltajes de línea, pues están desfasados 120 grados con respecto al otro voltaje de línea. Eh, Siguiendo este orden de ideas, como lo mencionó mi compañero, también podemos pues encontrar las formas de ondas, pero para cada una de las fases de este sistema trifásico. Acá, como podemos observar, también tienen un desfase de 60 grados entre ellas. Eh, para dichas formas de ondas podemos ver que en la gráfica siempre su voltaje pico va a presentarse en 2/3 del voltaje de entrada. También podemos ver que su voltaje, bueno, sí, su voltaje promedio va a ser 1/3 del voltaje de entrada. Y esto se va a presentar para cada una de las fases con su respectivo desfase. Bueno, a continuación y siguiendo pues el orden de la presentación, tenemos un ejercicio práctico. Este ejercicio práctico pues consta de un inversor trifásico que tiene una carga conectada en Y de resistencia de 5 ohmios y pues una inductancia de 23 milihenrios. Para este ejercicio presentamos una frecuencia en el inversor de 60 Hz y un voltaje de entrada de 220 voltios. En, para este ejercicio lo que se busca es primero pues expresar el voltaje instantáneo de línea a línea, su corriente de línea en una serie de Fourier, también determinar el voltaje RMS de línea, el voltaje RMS de fase, el voltaje RMS de línea en la frecuencia fundamental, el voltaje RMS de fase a la frecuencia fundamental, la THD, el TF, el HF, el DF y bueno, el DF, el HF, el DF del LOH. También la potencia de carga, la corriente promedio del transistor y la corriente RMS del transistor. Bueno, ahora procedemos pues a realizar este ejercicio, a desarrollarlo. Y pues en primer lugar tenemos el inciso A, el cual nos pide eh, expresar el voltaje de línea y la corriente de línea en series de Fourier. Y aquí podemos observar pues que se tiene en cuenta hasta el armónico número 11, ¿sí? Pues teniendo en cuenta que como no existen armónicos pares, entonces tenemos el armónico 1, que vendría siendo el fundamental, luego está el 3, el 5, el 7, el 9 y finalmente el armónico 11. Y de este modo, y pues teniendo en cuenta la ecuación que está aquí en la parte derecha de la diapositiva, la primera ecuación, podemos observar cómo es la forma, ¿sí? O cómo es la expresión para calcular el voltaje de línea en, en series de Fourier, teniendo en cuenta pues cada uno de los componentes armónicos que pues, se tienen en este ejercicio. Y de esta forma, con esta ecuación, pues tenemos el resultado que se muestra en la parte izquierda, que es pues el voltaje de línea expresado en términos de series de Fourier. Luego, para calcular la corriente, ¿sí? La corriente de línea, pues necesitamos calcular primero la impedancia. Para este caso, la impedancia de la carga, al tener un componente resistivo y un inductivo,
pues tenemos que separarlo en parte real y en parte imaginal. Con lo cual, pues obtenemos la expresión que se muestra en la izquierda. Y ya con esta expresión de impedancia, ya podremos calcular los valores de la corriente de línea, pues para cada uno de sus componentes armónicos que van desde el 1, el fundamental, hasta el 11. Con lo cual obtenemos pues este resultado. Ahora el procedimiento para los siguientes incisos, en donde los del inciso B al inciso E, pues básicamente es calcular el voltaje RMS tanto de línea como de fase, y pues tanto de línea en el componente fundamental como de la fase en el componente fundamental. Y bueno, para el inciso B, pues utilizamos la primera ecuación que se ve en la parte derecha, y con ello obtenemos un valor de 179.63 voltios. Luego, para el inciso C, utilizamos la tercera ecuación que se observa a la derecha, y para ello tenemos un valor de 103.7 voltios RMS. Luego tenemos para el inciso D, y aquí calculamos el voltaje de línea, pero para la componente fundamental, en este caso, y pues para ello, pues obtenemos el resultado por medio de la segunda ecuación que podemos observar a mano derecha, y para ello obtenemos un valor de 171.53 voltios RMS. Luego procedemos a realizar el mismo cálculo, ¿sí? El cálculo de el voltaje RMS, pero en este caso pues será para la componente fundamental del voltaje de fase. Y pues sencillamente lo obtendremos de dividir el voltaje de línea de la componente fundamental sobre raíz de 3, puesto que esa es la relación de los sistemas trifásicos, y con ello pues obtendremos un valor de 99.03 voltios. RMS, claro está. Luego procedemos a calcular el THD de nuestro sistema, con lo cual vamos a utilizar la segunda ecuación, y adicionalmente, pues teniendo en cuenta los voltajes de línea, el voltaje de línea normal, junto con el voltaje de línea de la componente fundamental. Y pues de este modo, utilizando la ecuación número 4, obtendremos un valor de aproximadamente 31.08% del voltaje de línea armónico, ¿no? Luego, para el inciso G, lo que hacemos es calcular el DF, ¿sí? Y de este modo, pues teniendo en cuenta los valores anteriormente obtenidos, y por medio de la ecuación, de la quinta ecuación que se observa a mano derecha, pues obtenemos un valor de 1.211%. Luego procedemos a calcular tanto el DF como el HF en el LOH. Y aquí obtenemos que pues, el LOH es el quinto armónico. Y teniendo en cuenta esto, que es el quinto armónico, pues el HF correspondería a un valor de 20% para este armónico. Y luego el DF correspondería a un valor de 0.8% para este sistema. Luego procedemos a calcular la corriente de línea. Para esta corriente de línea tenemos en cuenta pues cada uno de los componentes que habíamos obtenido anteriormente expresados en series de Fourier, ¿sí? Aquí obtenemos cada uno de los componentes desde el fundamental hasta el armónico número 11, y de este modo, dividiéndolo sobre raíz de 2, pues obtenemos una corriente de línea RMS de 9.91 amperes. Y con este valor pues ya podemos calcular la potencia entregada a la carga, que corresponde a 3 veces la corriente de línea elevada al cuadrado
por la resistencia del circuito. Que pues en este caso la resistencia del circuito corresponde a tiene un valor de 5 ohms, con lo cual obtendremos un valor de potencia correspondiente a 1473 vatios. Y una vez obtenido este valor de potencia, pues ya podremos calcular la corriente de la fuente, la corriente de suministro, lo cual pues obtenemos un valor, ¿sí?, de 6.7 amperios, que pues vendría siendo lo que entrega la fuente de corriente directa de nuestro circuito. Luego, para ir con este valor de la corriente de la fuente, podremos calcular la corriente promedio en cada uno de los transistores, ¿sí? Y de esta forma, pues obtendremos que la corriente de suministro dividido 3, pues obtendremos un valor de 2.23 amperios de corriente promedio en los transistores. Ahora, pues la corriente de línea se reparte en estos tres transistores, y por lo tanto, pues el valor RMS que fluye, pues, el valor RMS de la corriente que fluye en cada transistor, pues es el valor obtenido anteriormente, ¿sí?, de la corriente de línea sobre raíz de 3, con lo cual obtendremos un valor de 5.72 amperios. Luego, el siguiente procedimiento, pues pues planteado en esta presentación, es realizar la simulación de este mismo circuito, con el objetivo de comparar los valores con los obtenidos por medio de los métodos teóricos. Para ello, utilizamos el software de LTSpice para dibujar nuestro circuito y simularlo para obtener los valores correspondientes a cada uno de los datos que nos pide el ejercicio práctico. De esta forma, pues aquí podemos observar el comportamiento de los voltajes en cada una de las fases y de las corrientes de línea de nuestro circuito. Ahora, pues, eh, además de graficar cada una de las ondas, tanto de voltaje como de corriente, pues tenemos que realizar las respectivas mediciones para comparar los valores con los valores experimentales con los valores teóricos. Entonces, para el voltaje de fase, obtenemos un valor pico de 146.6 voltios, y pues por lo tanto tenemos un valor RMS de 100.77 voltios para el voltaje de fase. Luego, para el voltaje de línea, como podemos observar, tenemos un valor pico de 220 voltios, que pues, es bastante lógico porque corresponde al al voltaje de suministro de la fuente de corriente directa, y con ello pues vamos a obtener un valor de voltaje de línea RMS de 179.58 voltios. Ahora tenemos las mediciones para la corriente de línea y de fase, que pues teóricamente pues viene siendo la misma para este circuito, y tenemos un valor pico de 13.65 amperios, lo cual se traduce a un valor RMS de 9.6289 amperios. Y ahora tenemos pues la comparación de los datos teóricos con los experimentales, que pues nos va a explicar nuestro compañero Leonardo. Bueno, entonces para dar fin al experimento, a la simulación que hemos presentado para esta ocasión, tenemos una pequeña comparación entre los datos teóricos y los experimentales obtenidos en este experimento. Primero, tenemos para los voltajes RMS de fase, valores de 103.7 voltios para los valores teóricos, y para el voltaje de fase experimental tenemos un valor de 100.77 voltios. Cabe recalcar que pues a pesar de que son muy cercanos, sí existe una diferencia de 3 voltios que podría ser significativa a la hora de implementarlos en un circuito real. Para los voltajes de línea podemos observar que se presentan
no se presenta esta gran diferencia como en el voltaje de fase, sino que más bien tenemos voltajes de línea muy aproximados, muy acertados. Para los valores teóricos, pues tenemos voltajes de línea de 179,63 voltios y para los voltajes de línea experimentales tenemos un voltaje de 179,58 voltios, siendo esto pues una diferencia de aproximadamente 0,05 voltios, lo cual no es mucho, casi despreciable. Y bueno, bueno, como último valor tenemos pues la corriente de línea y bueno, y de fase, que en este caso para los datos teóricos pues es de 9,91 amperios y para los valores experimentales pues es de 9,6289 amperios, los cuales pues se ven reflejados en una pequeña diferencia de aproximadamente 0,03 amperios, que sin duda pues tiene que ver o está relacionada pues con los componentes incluidos o utilizados pues para la prueba experimental de simulación en el entorno de LT Spice. Bueno, pues haciendo como un análisis de todo el proceso, pues como dijo el compañero Leonardo, pues la diferencia entre los valores experimentales y los teóricos, pues se deben a que en la simulación, pues se implementaron modelos, ¿sí? Modelos para los diodos y para los transistores, se implementaron modelos comerciales, lo cual pues afecta como tal el desempeño de la simulación y por ello obtenemos valores diferentes. A diferencia pues de utilizar en el simulador pues los modelos ideales y por ello es bastante lógico la diferencia entre cada uno de esos valores. Y pues a modo de conclusión, pues tenemos que la práctica pues se realizó de forma correcta, que tenemos unos resultados, sí, unos resultados como los esperábamos, sí, cercanos a los teóricos. Y pues la verdad nos dice, o sea, los resultados que obtuvimos nos dice que pues implementados ya en un entorno real, pues vendrían siendo pues bastante eficientes y bastante pues de acuerdo a los resultados esperados para la práctica, ¿no? Tendríamos resultados bastante acertados. Y ya con eso pues concluye nuestra presentación. Muchas gracias a todos por su atención y nos vemos en un próximo Esperamos, video. esperamos que les haya gustado. Muchas gracias. Hasta luego.